pues, de Alemania. Les damos la bienvenida al segundo. Hola, muy buenas tardes. Soy María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, una fundación política allegada al partido de la CDU en Alemania, y les damos la bienvenida al segundo evento que contemplamos en la campaña Dejaré mi tierra por ti, en el que buscamos visibilizar lo que pasó hace 5 años, un 19 de agosto, con la salida de miles de colombianos desde Venezuela. Esta campaña la organizamos de la mano del Observatorio de Venezuela, y le doy la bienvenida a Ronald Rodríguez, investigador del observatorio, que nos acompaña hoy. Buen día, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ronald Rodríguez, yo soy el encargado de la difusión del conocimiento en el Observatorio de Venezuela, que es el ejercicio con el cual buscamos llegar a diferentes actores, y por ese trabajo precisamente tengo una relación bastante cercana con muchos periodistas que sé que están haciendo un esfuerzo auténtico y real por generar canales para la integración y la inclusión del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Una cosa que nos implica a todos como sociedad en pensar, a entender este fenómeno, entender que no solamente son migrantes venezolanos, sino que es todo un fenómeno que implica también incluso desplazados colombianos, retornados colombianos, colombo-venezolanos. Es un fenómeno heterogéneo que, como lo decía María Paula, inició hace precisamente 5 años. Fue como la primera gran señal de este fenómeno. Ya completamos 5 años y la pregunta de fondo siempre es: ¿qué hemos hecho en estos 5 años y qué vamos a hacer en los próximos 5 años? No es un reto de corto plazo para el Estado colombiano, por el contrario, como sociedad tenemos que hacerlo, y nosotros desde la universidad pues hacemos un trabajo de pedagogía, de investigación, pero los periodistas son los que muchas veces hacen también ese trabajo de pedagogía hacia toda la sociedad. De ahí que el segundo de estos encuentros decidiéramos hacerlo precisamente con periodistas, con personas que han estado cubriendo el tema de Venezuela desde hace muchos años, o que también han tenido que aprender sobre migración, como todos lo hemos hecho durante estos últimos 5 años. Entonces, empecemos a presentar a nuestros invitados y sobre todo a conocerlos para que podamos pasar a las preguntas, que es lo central del día de hoy. Perfecto. La primera invitada de hoy es Angélica Lagos. Ella es editora internacional del diario El Espectador. Bienvenida, Angélica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Angélica Lagos. Llevo casi 18 años en El Espectador, cubriendo la fuente internacional como hace 15. Y bueno, nada, dispuesta a responder todas las preguntas sobre el cubrimiento que hacemos del tema migratorio. También nos acompaña Ricardo Espinel, es el director del servicio informativo de Blue Radio, uno de los periodistas que sé que de hecho ha hecho mucho trabajo en terreno en Venezuela, que ha estado escudriñando cómo funciona el sistema venezolano, y una de las personas que le ha hecho el seguimiento al tema de la migración desde el primer momento. Ricardo, bienvenido. Hola Ronald, buenas tardes, un saludo para todos a esta hora. Sí, efectivamente, Venezuela ha sido uno de los ejes de mi historia periodística desde hace más de 15 años, y aquí estamos para aportar lo que podamos desde la experiencia de lo que ha sido la transformación de Venezuela, y sobre todo de lo que han sido los 5 años que han pasado desde ese momento clave en el que se produce esa expulsión masiva de colombianos, y lo que viene ahora, que seguramente es lo que nos lleva a todos a preguntarnos cuál debe ser el siguiente paso. En tercer lugar nos acompaña Santiago Torrado, él es corresponsal del País de España, que nos acompaña un poco con esta visión internacional de cubrimiento del fenómeno migratorio venezolano. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, sí, soy Santiago Torrado, soy corresponsal del País de España, y bueno, mi trabajo básicamente es contar Colombia, y los últimos años pues contar Colombia en una gran medida es contar este fenómeno migratorio que tenemos. Finalmente nos acompaña a una periodista que le pasó lo que me pasó a mí como investigador, y es que le dio síndrome de Estocolmo investigativo, se volvió una venezolanista. Desde hace ya un buen tiempo empezó a desarrollar un gusto por Venezuela y por los temas venezolanos. Es Juliana Gil, del Colombiano. Juliana, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Pues yo soy Juliana, escribo para El Colombiano de temas internacionales y como decía Ronald, cuando uno escribe de Venezuela, pues termina escribiendo de migración y ha sido un proceso de aprendizaje con el periódico para relatar este fenómeno migratorio. La primera pregunta sería, pues, ¿cómo ha sido su experiencia precisamente cubriendo el fenómeno migratorio, pues, desde las características particulares de un medio nacional como es El Espectador, desde un medio internacional como es El País de España, desde un medio regional como El Colombiano y particularmente, pues, para todo el sistema de noticias de Blue, Ricardo? Entonces, empecemos por Angélica. ¿Cómo ha sido cubrir desde El Espectador el tema de la migración? Venezuela siempre ha sido un tema importante pues para todos los periodistas en Colombia. Sin embargo, el tema de la migración hace 5 años sí nos sorprendió a todos, yo creo, porque si bien nosotros hemos venido, o sea, la historia de las relaciones binacionales han sido crisis continuas, pues el fenómeno que empezamos a ver nos sorprendió a todos por la magnitud y por el desconocimiento, entre otras cosas, porque nosotros siempre fuimos un país productor de migrantes. La movilidad era siempre al revés y empezar a recibir esto, pues no solo fue sorpresivo para la sociedad, sino para nosotros empezar a cubrir ese fenómeno. ¿Qué hicimos en El Espectador? Pues como empezar a documentarnos, porque siempre lo veíamos desde lejos, se cubrió la crisis migratoria en Europa del 2016, una serie de cosas, pero nunca la que nos tocó a nosotros. Entonces, lo que nosotros empezamos a plantear fue, pues, cómo cubrirla de manera equitativa para poder mostrar lo que estaba sintiendo el nacional y pues los que llegaban. Igual ha sido un proceso largo, vamos aprendiendo y tratamos, como te digo, siempre tratando de mantener un equilibrio que en ocasiones no es tan fácil por lo que ha generado el tema en los lectores y pues en la sociedad colombiana en general. Ricardo, ¿cómo ha sido desde los micrófonos de Blue Radio? Pues ha sido un fenómeno complejo por todo lo que implica manejar la información para una cantidad de oyentes en todo el país que, como dice Angélica, pues de alguna forma ven afectadas sus vidas por una llegada masiva de personas desde otro país. No es fácil empezar a tener en cuenta una nueva variable dentro de la agenda informativa durante todo el tiempo. Cuando ocurre esta migración de regreso de colombianos, fundamentalmente desde Venezuela, yo creo que empieza el punto de partida de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y es la llegada, sin duda, de la mayor migración que ha recibido nuestro país en su historia. Colombia, como dice Angélica, no es un país que sea receptor de migrantes. Colombia, lamentablemente, entre otras cosas y principalmente por cuenta de la violencia, fue históricamente un país expulsor de millones de personas. Y entonces aprender a ser los que recibíamos la migración no fue fácil y empezamos a aprender, entre otras cosas, el manejo de la información para evitar la estigmatización, para intentar evitar la xenofobia, para educar a la gente y tratar de explicarles a veces lo que era inexplicable. Son una cantidad de cosas que no son sencillas, entre otras porque la radio tiene una particularidad, es que la radio llega y se va, por lo menos en lo que escuchas. La radio, tienes un momento del mensaje y se fue. En lo escrito tú tienes la posibilidad de leerlo y de volverlo a leer. Cuando tú estás en radio, tienes una oportunidad de oro de 30 segundos o de 1 minuto o en una entrevista de 5 o 10 minutos de plasmar unas ideas que le quedan a los oyentes, les quedan a ellos y por eso es tan complejo informar todo este proceso. Juliana, ¿cómo ha sido la experiencia desde un medio regional como El Colombiano? Nosotros tenemos claramente un enfoque regional, pero también nacional e internacional. Entonces, no solamente contamos la migración desde los que están en Medellín, los que están en albergues o que son caminantes que salen para devolverse a su país, sino también que tenemos voces desde las fronteras, desde Arauca, tenemos voces desde el norte de Santander y hacemos un trabajo también desde el punto internacional. Entonces, intentamos abarcar todo. Somos un periódico que está en Medellín, en Antioquia, nuestro público está acá, pero también en el resto del país y queremos narrar la migración con todo este globo para entender que listo, la migración está llegando a Medellín, nuestra ciudad, pero es un fenómeno que está en toda Colombia y también en toda Sudamérica. España es quizá uno de los países que más colombianos tiene. ¿Cómo se les cuenta que ahora también somos un país receptor, Santiago?
Bueno, pues digamos, desde el país siempre hemos tratado de cubrir esto como dimensionándolo, digamos, porque pues ya no es un fenómeno colombiano, sino es un fenómeno de ranking internacional. Y en ese sentido el interés es enorme y el desafío muchas veces es dimensionarlo bien. Vale la pena decir que el público del país, la audiencia, digamos, pues obviamente es España, pero no solo es España, sino el país apuesta muy fuerte por el país América, que es bueno, esta audiencia panamericana, digamos. Y ahí también el tema de la migración venezolana es absolutamente fundamental. Digamos, pues creo que todos los periodistas en general siempre estamos buscando como el epicentro de un fenómeno y en ese sentido, pues también eso ha sido un poco complicado porque el fenómeno de la migración hace rato dejó de ser un fenómeno de departamentos fronterizos y en eso también se nos ha ido un poco los esfuerzos, ¿no? En ir a Rumichaca cuando el momento estaba un poco más en Rumichaca en los que atravesaban Colombia, bueno, en cubrir todas las aristas, ¿no? Bogotá ya tiene 350.000, digamos, o sea, Bogotá ya es un epicentro también de la migración venezolana. Entonces, pues sí, se nos han ido los esfuerzos, digamos, tratando de dimensionarlo y de mostrar todas estas facetas del fenómeno migratorio. Algunos de ustedes ya en la respuesta de esta primera pregunta han abordado un poco las dificultades que ha conllevado cubrir este fenómeno y hacia allá se dirige la segunda pregunta, que es pues, específicamente cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado en el cubrimiento. Y si nos pudieran contar como ejemplos concretos, si tienen como en la memoria así rápido alguna dificultad o algún episodio muy concreto que nos pudieran contar. Si quieren, para rotar un poco la conversación, podríamos empezar por Juliana esta vez. Bueno, como en el colombiano intentamos que el cubrimiento no sea solamente local, sino que también hagamos este foco nacional e internacional, una dificultad a veces es llegar a esos territorios en los que no estamos presencialmente, pero sí tenemos que llegar con la voz y con las entrevistas. Y, por ejemplo, hicimos una nota que tiene que ver con la frontera de Brasil y Venezuela y cómo es la dinámica migratoria allá, que es totalmente diferente a la colombiana. Empezando porque es una frontera que está marcada por un contexto, la selva amazónica, y que también es una frontera que si bien tiene esa dificultad, en Brasil hay un programa muy fuerte para que los migrantes se puedan interiorizar. Entonces, una dificultad ha sido acceder a esas voces y se logran al final, se logran con mucho trabajo, compromiso, no solamente de parte del periodista, sino también del medio y los editores que están ahí pendientes de todo, pero articular todas las voces desde todos los puntos de vista para no quedarnos en Medellín, en Colombia, sino que contener esta voz desde la otra frontera que está en Brasil, en Ecuador, porque cuando están cruzando de Ecuador a Colombia también hacen parte del mismo fenómeno, o incluso llegar a hablar con el migrante venezolano que está en España. Esa ha sido una dificultad, pero se ha podido sortear y hace parte pues del logro de cubrir la migración venezolana desde acá, desde el colombiano. Perfecto. Ricardo, tú un poco en tu respuesta anterior ya nos dabas algunas luces de las dificultades que para ustedes ha implicado el cubrimiento de este fenómeno. No sé si pudieras ahondar en Sí, algunas de ellas. sí, tengo dos anécdotas que nos pueden de alguna manera ilustrar. Exactamente hace 5 años, la reportera de Blue Radio, Daniela Morales, estuvo en el momento de la expulsión de los colombianos. Estuvo en el río Táchira, estuvo acompañándolos atravesando la frontera con sus muebles al hombro y fue realmente muy difícil, digamos, viendo desde la génesis de todo este fenómeno, pues desde ese preciso instante era supremamente complicada la cobertura, porque ella logra llegar a territorio venezolano, pues cerca de la frontera. Tenía la persecución de la Guardia Nacional Venezolana, pero también ya aparecían los colectivos. El FAES todavía no estaba en vigencia, pero sí aparecían los colectivos atemorizando a los periodistas. Y eso ella lo vivió y lo vivió nuestro corresponsal en Caracas, que llegó al Táchira a hacer la cobertura de ese evento, de esa expulsión masiva de colombianos. Y más recientemente, un colaborador que hizo un trabajo para Blue Radio, Rafael Zulbarán, que ahora, si no estoy mal, está en semana en el proyecto de migración, hizo un trabajo maravilloso que se llamó Suelas Desaparecidas, que relata las historias de los migrantes cruzando el páramo de Berlín, que queda entre Cúcuta y Bucaramanga, que
para un venezolano es absolutamente pavoroso de atravesar, porque Venezuela, como todos sabemos, es básicamente un país tropical, es un país caribeño en la mayoría de su territorio. Y para un venezolano empezar a caminar desde Cúcuta para llegar a Bogotá, pues es absolutamente difícil, y atravesar un páramo con temperaturas bajo cero en la noche es dramático, con niños a hombro, con ancianos, con enfermos. Y Rafael Zurbarán ha tenido muchas dificultades para hacer su trabajo allí, porque es el páramo, las autoridades lamentablemente no entregan información verídica. Él intentaba confirmar una hipótesis de que el páramo se había tragado a mucha gente, que muchos venezolanos han muerto atravesando el páramo por el frío, por las condiciones. Y allí la verdad es que el silencio de las instituciones es realmente aterrador. Puedo contar esas dos anécdotas particulares. Muchas gracias. Angélica, para el espectador, ¿cuáles han sido las principales dificultades a la hora de enfrentar o de dar a conocer este fenómeno? Lo que yo veo es que más allá de las dificultades que enfrentamos los periodistas en el cubrimiento de cualquier noticia, que son un poco las que narraban Juliana y Ricardo, a mí lo que me parece muy complicado de este tema es encontrar enfoques, cifras que en Colombia están, pero que en Venezuela sabemos que no hay cifras desde el 2016. Esa es la real dificultad para mí, tratar de lograr el equilibrio, porque como yo repetía, para mí lo más difícil es tratar de llegarle al colombiano que está tan prevenido con el migrante, como que no logra entender este fenómeno, explicarle otras partes del fenómeno, no quedarnos en la misma noticia y en repetir lo que dicen unos y otros, sino mostrar como otras aristas del problema. Para mí esa es la gran dificultad, más allá de lo que vivimos en el terreno, que me parece que realmente se presenta en casi todos los temas. Pero eso, lograr encontrar enfoques, lograr llegar a datos ciertos, lograr cambiar esa percepción que tienen los colombianos del migrante, para mí es el gran reto. Santiago, finalmente para ti, no sé si compartas algunas de las dificultades que ya han mencionado o para el cubrimiento hayas enfrentado otras dificultades. Pues digamos, yo veo así como macro, digamos, dos dificultades. Una, bueno, lo que ya decíamos, como dimensionarlo bien, porque, digamos, es un fenómeno complejo y tienen muchas cosas encontradas. Para dar un ejemplo, por ejemplo, con el retorno ahorita de venezolanos a Venezuela, es dramático, es un fenómeno de miles, digamos, o sea, ya van 100.000, es algo que hay que cubrir, pero no deja de ser una fracción muy pequeña de los migrantes venezolanos que están en Colombia. Entonces, muchas veces esas historias está el desafío de dimensionarlo sin dar una impresión equivocada, digamos. En este ejemplo concreto, por ejemplo, sin dar la impresión de que el flujo se revirtió, porque no es así, ¿no? Creo que otro desafío grande es tratar de transmitir la dimensión no solo de datos, digamos, no solo de políticas, que no sea una cosa fría, sino tratar de transmitir la dimensión emocional que tiene esto, porque, pues, digamos, los migrantes son los más vulnerables entre los vulnerables, y siempre es un desafío tratar de que sin dejar de dar información precisa, pues eso también se transmita, esa parte emocional, ¿no? Y bueno, ya lo demás, lo que ellos dicen, o sea, ya hay un montón de desafíos ya cuando uno está cubriendo sobre el terreno, y se multiplican en esta coyuntura, ¿no? Lo que decía Angélica, por ejemplo, de la información, que siempre es un tema, la opacidad que hay del lado de Venezuela para estadísticas. En este caso, en que estamos también pues que esto muchas veces se cruza con temas epidemiológicos y de la pandemia, pues más aún, porque la verdad es que nos la pasamos tratando de saber qué está pasando del otro lado, pero no lo sabemos con certeza. Yo quisiera preguntarles por cómo ha sido la respuesta del público colombiano, de sus lectores y de sus oyentes frente al tema migratorio. Obviamente, pues ustedes tienen una fotografía que muchas veces los otros no tenemos, y es que ustedes sí tienen, digamos, la forma en que responde la audiencia colombiana ante el fenómeno. Uno a veces en redes sociales puede encontrar dinámicas de apoyo,
porque hay que decirlo, la sociedad colombiana ha sido bastante colaboradora, pero también una dinámica en contra de la migración. Ricardo. Pues yo creo que están pasando dos cosas. Colombia ha sido siempre un país muy cerrado a las migraciones. Colombia, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina o de lo que ocurrió en México, durante el siglo XX fue un país supremamente cerrado. Colombia no recibió migración de judíos, no recibió migración de europeos. Y esto ha comenzado a enseñarnos a todos de alguna manera lo que significa, a pesar de que somos el mismo pueblo, nos enseña una cantidad de elementos adicionales, el manejo de una migración masiva como se está presentando con el caso de los venezolanos. En principio, entiendo y siento que la audiencia fue muy receptiva y fue muy colaboradora, como dice Ronald, hacia los venezolanos, entendiendo las dificultades, además sumado a que todas las encuestas dicen en nuestro país que el personaje con más alto índice de impopularidad es Nicolás Maduro, pues hay una sensación de necesidad de protección al migrante inicialmente. Pero cuando empiezan los problemas, eso empieza a cambiar. Yo no soy capaz hoy de saber si hay una mayor cantidad de personas que estén en contra o a favor de la migración o que estén a favor o no de esto que ha ocurrido. Pero sí siento que ha cambiado mucho el porcentaje, que ya no es tan amplio el apoyo que existía o de alguna manera la tolerancia o el respeto hacia los venezolanos. Y ahí pues hay algo que no se logra controlar, por supuesto, y es que por un lado, indudablemente hay un porcentaje que yo entiendo que es pequeño frente a la magnitud de la migración, pero hay un porcentaje de migrantes que están involucrados en delitos, que están dedicados a cometer actos ilícitos en Colombia, que salieron de las cárceles en Venezuela y que han venido llegando pues personas de todo tipo, con antecedentes y lo demás. Y eso pues como toca a la gente en su seguridad está afectando esa percepción. Pero también hay otro elemento y es el tema económico. Eh, Está empezando a presentarse una situación en la que si hay un colombiano y un venezolano, pues el venezolano tiene una situación de necesidad urgente, apremiante, incluso puede bajar su oferta de cuánto vale su trabajo para poder obtener algo mínimo para vivir. Y eso también incide en la gente. Pero además creo que hay un tema para plantear interesante que quizás pudiésemos hablar más adelante, y es que las autoridades por hacer más tal vez están haciendo menos en un aspecto, en mi opinión, y es que están intentando maquillar lo que ocurre con los venezolanos cuando es negativo. Entonces dicen capturados extranjeros, sin decir que son venezolanos. La realidad no se puede tapar, la realidad los medios tenemos que contarla. Y no es de esa manera como podemos sensibilizar a las audiencias. Dejo allí para eventualmente más adelante retomar ese asunto. Santiago. Pues yo creo que sí hay un deterioro. Creo que todos los que estamos en este tema hemos visto como un deterioro de ese esfuerzo de acogida, digamos. Yo ahí creo que en alguna medida todos hemos fracasado, instituciones, academia, digamos, periodismo, en mostrar un poco más los aportes de los migrantes venezolanos que también tenemos. Y también un poco digamos, yo todavía veo mucho una sensación en la ciudadanía de que hay que resolver el problema de Venezuela o que el problema de Venezuela se resuelva, digamos, el problema político interno de ellos y que cuando eso se resuelva, pues como que la migración se va a volver. Y esa pues es una idea evidentemente equivocada, digamos. Entonces yo creo que en esas dos cosas, sí como que fracasado porque hemos transmitido ni la sensación de que la ni ni el sentido de todo lo que aporta esa migración. Digamos, yo hace poco hablaba con Felipe Muñoz, que salió de su oficina, pero él decía un poco de eso, decía, digamos, hay que ver la percepción, no podemos ver a los venezolanos solo como una población vulnerable a atender, sino que deberíamos idealmente también verlos como los socios con los que vamos a recuperar el terreno que hemos perdido con la pandemia, en términos de empleo, de pobreza, de todo lo demás, ¿no? Juliana.
Yo creo que ¿Cómo? yo creo que esa percepción ciudadana depende de la historia que se cuente. Un compañero que se llama Nelson Mata, que es un experto en seguridad y que cubre Medellín, él ha contado historias de cómo hay casos en los que se ha evidenciado que hay venezolanos implicados en bandas en el centro de Medellín. Y claro, cuando se ve este tipo de historias, los comentarios en redes son xenófobos, pero de igual forma hemos contado historias de venezolanos que se integraron al tejido laboral, que tienen acá sus propias empresas y que además generan empleo, y ese tipo de historias generan buenos comentarios. Entonces, hay ambas percepciones. En lo que tiene que ver con Medellín, yo todavía veo una mano amiga de los venezolanos, puede que también sea como parte de esa cultura que tenemos, pero también hay que tener en cuenta de que, bien, bueno, hay casos de venezolanos que están implicados en delitos, sí, pero también hay estudios que demuestran que los venezolanos están siendo más víctimas de la seguridad que victimarios. Y eso es lo que tenemos que seguir repitiendo para que se tenga conciencia de que la migración tiene varias facetas, tiene varias formas de verse y que hay que tener en cuenta también que, listo, hay un fenómeno migratorio que atender, pero también ellos pueden aportarnos al país. Y finalmente, pero no menos importante, Angélica, en El Espectador, yo tengo la fortuna de poder escribir para El Espectador y pues sé cómo más o menos se puede llegar a tener un poco la atención frente al tema migratorio. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo siento que como estas fueron varias olas de migrantes, entonces la primera ola nos gustó porque era gente de clase media, gente preparada que vino a hacer unos aportes importantes. Yo siento que la ola que no le gustó a la gente en general, pues fue cuando los caminantes, que fue ya una migración necesitada, una migración de gente muy, muy humilde la que llegó. En El Espectador, ¿qué hicimos? Tratamos de hacer, vamos como con 3 especiales del lado positivo de la migración, como para tratar de acercar esos otros lados que todos planteamos existen, y las respuestas han sido divididas. O sea, la mitad de los lectores apoyan este tipo de noticias, pero la otra mitad sale muy indignada a decir justo las noticias que están hablando mis compañeros, que es esto, decir que como así, que ellos vienen a robar, que ellos vienen con una cantidad de problemáticas. Entonces yo lo que creo es que sí, a los medios nos falta un poquitico o mucho de, como de preparación para lograr rebajar esa percepción que tienen los colombianos, pero también yo creo que la gente tiene que empezar pues a entender el fenómeno, tiene que empezar a recibir esas cosas positivas que les estamos contando como con buena disposición. Y esto es un trabajo pues de muchas partes. O sea, los medios solos no podemos hacer mucho. Yo creo que esto toca unirse entre todos para empezar a cambiar la cara al fenómeno, porque de otra manera es muy complejo. Lo de las redes. Hace poco salía el informe de xenofobia, del barómetro de xenofobia, y es complicadísimo porque es que el 60% de los mensajes sobre migración en redes son tremendos. Entonces, pues empezar por ahí también, porque las redes son una herramienta muy útil, pero que sirven como de megáfono a una cantidad de expresiones que no deberíamos como promover los medios de comunicación. La pandemia llevó a que muchos sectores tuvieran que resguardarse, digamos, o hacerse a un lado por un tiempo, pero el periodismo sin duda no es uno de estos sectores, incluso estuvo llamado a pues visibilizar eso que de pronto la pandemia ha escondido un poco, pero ¿cuáles han sido los retos para ustedes al momento de cubrir temas migratorios específicamente? Si quieres, Santiago, empezamos contigo. Eh, bueno, yo aquí voy a contar una anécdota un poquito personal, pero digamos, entre los cubrimientos que hemos hecho, yo estaba en calle, digamos, no excesivamente en calle, pero pues he estado cubriendo cosas. Y entre esas, el campamento de migrantes de la autopista norte, digamos. Cuando fuimos al campamento de migrantes, el fotógrafo, el colega con el que fui, se contagió de COVID. Nunca vamos a saber 100% pues si fue ahí, digamos, y pues no deja de decirlo, suena un poco como prejuicioso, pero la verdad es que lo más probable es que fue en esa cobertura, digamos.
Yo fui sospechoso de COVID, evidentemente pues tuve que hacerme el examen y aislarme y demás. En esos días, un amigo con el que compartía la angustia, que no es periodista, me decía, pero qué bárbaros, ¿ustedes cómo van a ir a meter ahí? Y pues en esos días que yo reflexioné mucho al respecto, digamos, lo que pienso es que es al contrario, ¿cómo no nos íbamos a meter ahí? Digamos, o sea, el periodismo en gran parte es eso, es ir, buscar, preguntar, prestar la voz, ¿no? Y prestar la voz a los que muchas veces son las franjas más vulnerables de la sociedad. Entonces yo creo que eso es fundamental y creo que ese debate, digamos, esa encrucijada en la que estuvimos nosotros en ese momento es en la que está muchísima gente, digamos, entre precaución y deber. Y esa encrucijada es también para todos los migrantes. Y digo, yo, por ejemplo, aquí yo quisiera rescatar una faceta que no sé, que vemos todo el tiempo y no le exaltamos lo suficiente. O sea, las ciudades colombianas se mantuvieron activas fue en gran medida gracias a los domiciliarios, digamos, o rapitenderos, bueno, como quieras llamarlos. Esos rapitenderos, en una enorme proporción, son migrantes venezolanos que han tenido que salir, exponerse y enfrentar esa crucijada entre precaución y deber y hacerla por el lado del deber o del sustento. Y yo creo que ese es un poco el escenario en que estamos todos, ¿no? Pues cada quien desde su campo. Ricardo, desde el cubrimiento radial, ¿cuáles han sido las mayores dificultades en tiempos de pandemia? Pues yo creo que los mismos que dice Santiago, se ha visto disminuida la actividad de los reporteros, sin duda, porque está la disyuntiva entre ir al terreno, que es en donde están las historias, en donde está la posibilidad de darle la voz a aquellos que no la tienen, y el riesgo de contagio. Entonces, digamos que nosotros en Blue Radio hemos estado en la medida de lo posible en los sitios donde están los migrantes. Estuvimos en el campamento de la autopista norte, hemos estado en Cúcuta permanentemente, acompañando a quienes están allí varados y en la incertidumbre. Pero también creo que hay un fenómeno que hemos cubierto en las ciudades que para mi manera de ver es realmente dramático y creo que también hay que tenerlo allí en cuenta. Y es que muchas familias de venezolanos desesperados han tenido que recurrir a ir calle por calle a voz en cuello gritando, pidiendo ayuda. Hemos llegado a un nivel dramático de soluciones insatisfechas para estas personas. Se quedaron sin trabajo, se quedaron sin dónde dormir, se quedaron sin una cantidad de garantías. Y eso lo hemos relatado en Blue Radio en muchas ciudades de Colombia. Los hemos venido acompañando y creo que saliendo de las casas a reportar eso y contando la historia de esos venezolanos que por supuesto que no, primero no tienen ni casa, pues están en la calle pidiendo ayuda a gritos. De alguna manera estamos sensibilizando a la gente en medio de las dificultades de lo que significa un cubrimiento en tiempos de una pandemia. Angélica, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los mayores retos? Fíjate que con esto de la pandemia es una cosa que pasó, pues nosotros cubrimos a internacional, pero ha pasado en todos los países. Se ve al migrante como el portador del virus, eso pasó en todas partes. De hecho, colombianos reportaron de estos que quedaron varados en países, pedían que los trajeran, porque la comunidad donde ellos estaban en otros países los señalaban a ellos como los portadores del virus. Situación que por supuesto se repitió aquí con los migrantes. ¿Qué hicimos? Pues tratar de explicar que esto no es cuestión de origen ni de nada, era un virus que no dejó a nadie indiferente, que todo el mundo pues, se vio afectado, y mostrar algunas historias. De nuevo, lo que decían mis compañeros, pues sí, el cubrimiento durante la pandemia se redujo un montón, cubrimos desde voces regionales, cosas que están pasando, pero el cubrimiento continúa. Tratamos de mostrar esas historias pues, que todos vivimos, porque en los barrios eso es común ver este tipo de situaciones que relataba Ricardo,
pero pues hay que concientizar a la gente que, pues no, que esto no es es un problema migratorio, la pandemia es otra cosa. Y los migrantes pues sí quedaron absolutamente desprotegidos. Realmente la información que empezó a salir, todos nos centramos en el coronavirus y todo lo que causó, y el tema se redujo significativamente. Ya después ha vuelto a tomar un poquito más de importancia, pero sí se bajó un poco el cubrimiento. Finalmente, para los medios locales, Juliana, ¿cuáles han sido los mayores retos a enfrentar durante la pandemia en términos de cubrimiento? Es el mismo reto y es el llegar a los lugares. Nosotros en el colombiano hemos estado en frontera en diferentes ocasiones. Por ejemplo, estuvimos el 23 de febrero del año pasado con la entrada de la ayuda humanitaria, pero en este momento deberíamos estar allá, o muchos medios deberíamos estar allá, porque estamos hablando de una frontera en la que hay unas 40.000 personas que intentan retornar, un paso por el que han pasado 100.000 personas en los últimos 5 meses, pero que se quedan esperando en la autopista, se quedan esperando en la parada por días enteros esperando que Venezuela los deje entrar, porque solamente deja entrar a la semana 300 personas. Entonces, la dificultad de la pandemia es que no podemos ir a estar allá en este momento en el que de verdad se necesita. Hay que contar que tenemos un albergue en el Puente Tienditas, al que están llegando muchísimas personas, pero ese albergue tiene capacidad de 600 personas y las que hay son miles. Entonces, eso ha sido lo que nos ha pasado a todos los medios de comunicación. Yo cubro internacional, no salgo tanto, pero sí salimos muchas veces, o desde el área de metro, que se sale con frecuencia, tampoco se puede salir tanto por la cuestión de la pandemia, aunque se han tenido logros. Por ejemplo, un compañero estuvo en el albergue que dispuso la alcaldía de Medellín en su momento, cuando hubo un grupo de venezolanos que se paró en el terminal esperando que alguien nos llevara a la frontera. Y bueno, se pudo ir a ese lugar, se pudo contar esa historia, pero hay muchas más historias que se te tienen que contar y que no podemos contarlas de una manera tan fácil. Estamos hablando de caminantes que no tienen internet, que no tienen teléfono, y que si tienen teléfono no tienen señal. Entonces uno consigue el teléfono, pero marca y no contestan. Cuando por fin te responden, luego se les va la señal. Tuvimos una historia de un caminante con el que hablamos en todo su proceso, pero fue muy difícil, y cuando el caminante cruzó hasta Venezuela y estuvo en el albergue dentro de Venezuela, nosotros tuvimos que ayudarle a recargar internet para que pudiera hablar, porque los caminantes están incomunicados. Entonces, aparte de la dificultad física de no poder estar presencialmente en muchas historias, pues también tenemos la dificultad de conexión con esta población específica que son los migrantes que se están devolviendo. Sí, Santiago creo que levantó la mano. Santiago quiere No, agregar algo, sí. solo quería agregar algo cortico de lo que decía Angélica, que nosotros pues publicamos desde el análisis de datos, digamos, una pieza donde mostrábamos que la incidencia, digamos, un poco contrario al prejuicio, la incidencia del contagio entre la población migrante no es mayor. Al contrario, pues lo que dicen los datos es que hasta ahora por lo menos es más bien menor, ¿no? Yo quisiera preguntarles por el cubrimiento de los dos temas. Todos ustedes llevan trabajando desde hace varios años Venezuela, y ahora el tema migratorio pues muchas veces se traslapa con el tema de la migración. Venezuela, hay algunos actores políticos que están interesados en que eso se aborde conjuntamente. Hay otros que quieren separarlo. ¿Cómo ha sido la experiencia, Angélica, en ese terreno de separarlo de Venezuela, lo migratorio, o simplemente la realidad de la crisis venezolana ya hace imposible esa separación? No, no, no. No, sí, claro que se tiene que separar. Claramente sabemos que la crisis política y lo que está pasando en Venezuela fue lo que ocasionó esta migración masiva, pero sí tenemos que lograr hacer esa diferencia, porque en Venezuela están pasando un montón de cosas que ok, siguen causando migración, pero no necesariamente todo tiene que estar ligado. Yo creo que nosotros tenemos que empezar y lo hemos hecho, a marcar la diferencia entre los dos temas. Ligados sí, pero a veces tienes que desligar un poquito cosas para poder explicar bien lo que están viviendo los que están adentro en Venezuela, y las dificultades que viven los que ya llegaron acá. Igual lo que dices de actores políticos que tratan de ligar las cosas sí pasa,
pero no, ahí sí es cuestión de cada medio y de nosotros que hacemos como la diferenciación para poder explicar bien cada uno de los fenómenos, que sí se cruzan en algunos aspectos, pero yo sí creo importante remarcar y explicar muy bien esto que está pasando allá, y ya el fenómeno aquí que ha tomado otras dimensiones, pues darle otra explicación. Ricardo, en tu caso desde Blue Radio, además que eres uno de los periodistas más datiados de lo que pasa en Venezuela, ¿cómo lo abordan ustedes? Pues aquí hay un reto muy grande y es que tenemos doble condición. La migración tiene que ir, como dice Angélica, sin duda por un lado, es algo que, si bien tiene un origen común, que es la crisis en Venezuela, la crisis económica, política y social en Venezuela, tiene vida propia, es un fenómeno que prácticamente es una unidad de cobertura distinta frente a lo que pasa dentro en Venezuela, porque están pasando muchas cosas allí, pero estamos ante un reto gigante porque la percepción que hay y que tengo entre la audiencia es que los asuntos que ocurren en Venezuela pareciera que se están convirtiendo en paisaje. Al colombiano pareciera que no le pareciera importar tanto el minuto a minuto de lo que pasa dentro políticamente en Venezuela. Me explico. Claro que les importa lo que dice Maduro, lo que ocurre en general cuando son asuntos de trascendencia que nos tocan a todos, o cuando hay elecciones, o cuando hay algo de esa magnitud. Pero el cómo se llega a esos fenómenos pareciera que a la gente le aburre. Las encuestas en algún momento dicen que a la gente no pareciera importarle tanto el asunto de Venezuela, paradójicamente, cuando debería ser todo lo contrario, porque estamos al lado y es el origen del fenómeno migratorio. Y hay un asunto fundamentalmente grave, y es la manera en la que los políticos pues intentan apropiarse siempre de la situación en Venezuela para poner en la agenda política en Colombia. Y lo hemos visto en muchos casos. Es muy complicado porque hay que darle la verdadera magnitud a esto, pero lo hemos visto desde hace bastante tiempo y cada vez más, de la forma en la que unos y otros terminan siempre haciendo referencia a Maduro y al régimen, desde Gustavo Petro hasta Álvaro Uribe, es decir, todo el espectro político, incluyendo sus extremos, terminan haciendo algún tipo de uso o haciendo algún tipo de referencia a lo que pasa en Venezuela. Y eso es muy complejo porque hay que tener la capacidad de filtrar, no de no decir, pero sí de decir con contexto lo que ellos están intentando comentarles a las audiencias. Juliana. Creo que en este contexto de Venezuela se tiene que separar, pero hay casos en los que termina siendo mezclado. Hay tres hechos importantes o tres aristas en este momento en Venezuela. Una, que es la disputa por el poder, que siempre ha estado y por el momento va a estar por un buen tiempo. La otra, que es la migratoria, pero hay una más que yo veo respecto a COVID, y es qué pasa con el COVID dentro de Venezuela, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo. Los reportes de COVID se reducen a los trinos de la vicepresidenta, que no son diarios, y si te metes a la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud, pues te encuentras con una foto de Chávez con un aparato médico y que presenta las cifras, pero no las desgrana, no hay mucho detalle de qué es lo que está pasando. Entonces, hay que separar y seguir separando el cubrimiento de las tres cosas, pero claramente cuando vamos a contar que en Venezuela no conocemos las cifras del coronavirus, pues es que tenemos que decir que hay una disputa política, un gobierno que, como decía Angie, desde 2016 no nos publica datos de lo que está pasando. Entonces, es de parte y parte, pero claramente hay que intentar siempre, como decía Ricardo, desmentir esas voces que están generando ruido sobre la migración y mostrárselo con datos, porque al fin de cuentas con Venezuela todo se cruza. O sea, Venezuela es un problema, tiene una emergencia humanitaria compleja, tiene un gobierno bastante complicado, tiene una crisis social profunda, pero cuando vamos a hablar de un problema, pues los demás problemas del país se van entretejiendo y va generando como una especie de bomba, y va creciendo y va creciendo. Entonces creo que se debe hacer desde ambas formas. COVID aparte, migración aparte, pero claramente en un momento tenemos que decir, los migrantes están yendo para Venezuela y no sabemos cómo está el COVID en Venezuela. Santiago, y en tu caso que le cuentas a los lectores del país sobre Colombia, ¿cómo ves esa dinámica con el tema Venezuela-Colombia y obviamente pues el tema migratorio? Es muy difícil, digamos,
Idealmente uno quisiera decir, uno intenta, digamos, tener la migración, llevarla como un tema de una emergencia humanitaria y dejar la política, digamos, por otro canal. Pero muchas veces es muy difícil hacer esa separación de aguas tan estricta. Digamos, con el tema de los retornados es clarísimo, pues porque tú contando eso no puedes dejar de contar que Maduro cambió de posición, que comenzó como diciendo que los acogía y después diciéndoles armas químicas y biológicas y demás. Y además también con una cantidad de episodios que cubres desde Colombia, pero que son pues entre política exterior y diplomacia y política venezolana, porque también desde aquí también cubrimos, qué sé yo, reuniones del Grupo de Lima, Guaidó apareciendo en cumbres antiterroristas, bueno, el 23 de febrero, evidentemente, digamos. El ideal sería poder separar esas aguas y tratar una cosa como una crisis humanitaria y otra cosa como un evento diplomático y político, pero pues esas aguas muchas veces se mezclan. La pandemia del COVID-19 parece estar acompañada a veces de otra pandemia que es la xenofobia. Desde el cubrimiento que ustedes hacen, ¿cómo se le hace frente a esa otra pandemia desde los medios de comunicación, Angélica? ¿O cómo se podría hacer? Pues lo que hacemos es visibilizar esos mensajes xenófobos que hay. Lo que te decía, me parece muy interesante ese trabajo del barómetro de la xenofobia, porque muestra de verdad cómo se mueve todo este tema en redes y tratar el descubrimiento de hacerlo de forma muy responsable para no seguir estigmatizando a la población migrante. Ese es un reto y es un reto diario y con cada noticia que sale, entonces uno trata de decidir, la saco, no la saco por ahí, quizás le busco otro enfoque para tratar de ayudar un poco a, pues a bajar el rechazo que está teniendo la población. Pero pues yo creo que vamos aprendiendo, vamos en el camino tratando de lograr ese equilibrio, porque hay otro problema y es el tema de los clics, de lograr que una noticia sea muy compartida y muy leída. Y tristemente, estas noticias que tienen este enfoque que no nos gusta mucho pues son virales, se vuelven virales en un minuto. No así las cosas que les decía, por ejemplo, el espectador ha intentado con casos positivos. Entonces, nada, el reto es equilibrar, es parar y que nosotros pensemos esto qué aporta, esto no, quizás solo sea una cosa viral y una cosa de clic. Es cuestión ya que nosotros en el día a día logremos hacer esa diferenciación y seamos también conscientes para aportar un poquito más en el tema. Juliana, ¿cómo hacerle frente desde los medios de comunicación a la xenofobia? Así como a veces nos toca contar que hubo una banda de extranjeros capturada, creo que también tenemos que contar lo positivo. Y de hecho el colombiano le ha apostado mucho a contar las historias positivas. Les doy un ejemplo, venezolanos empresarios. Alguna vez contamos la historia de un venezolano en Barranquilla, migrante, que trajo su fábrica desde Venezuela para Barranquilla y es empleador en Barranquilla. Entonces ha formado todo un tejido productivo en torno a su negocio que venía desde Venezuela. Y ese tipo de historias ayudan muchísimo. También contamos la historia de una profesora de una universidad de Bogotá, que es una doctora en física y es la que coordina el grupo de investigación de la universidad en estos temas. Entonces creo que ese tipo de historias ayudan a trabajar para que esa xenofobia baje o por lo menos darle a los lectores herramientas para que entiendan que los migrantes también pueden construir sociedad. Y ahí quiero contar una historia y es que alguna vez al periódico nos llegó un regalo, me llegó un regalo de un migrante venezolano de un libro. Y la dedicatoria del libro era agradeciéndonos por contar la historia de ellos y contar todas las perspectivas. Y creo que eso demuestra que el mensaje está llegando, que los venezolanos, cuando los medios de comunicación comenzamos a trabajar para contar todas las realidades que hay a su alrededor, se están dando cuenta de eso y también va ayudando a que otros lectores comiencen a conectarse y a entender que Venezuela es una realidad de demasiados matices como para enfocarnos solamente en o la seguridad o en la emergencia humanitaria compleja que tienen los migrantes. Ricardo, para ti, ¿cómo los medios de comunicación pueden ayudar a frenar un poco esta pandemia de la xenofobia?
un tema muy complicado. Pues tristemente no tenemos la varita mágica para poder frenar eso. Podemos aportar, sí, pero tenemos dos situaciones muy complejas. Por un lado, digamos, la realidad que viven las personas. Cuando alguien es pues, víctima de una banda de delincuentes extranjeros, venezolanos, o cuando vive en carne propia alguna situación de deterioro de su vida diaria por cuenta de la migración, pues es muy complicado cambiar esa percepción. Por otro lado, tenemos las redes sociales, que terminan siendo un difusor gigante de noticias falsas por un lado, pero por otro lado, de noticias amañadas o con un enfoque que es tendencioso frente a lo que está pasando con los venezolanos. La única manera en la que podemos nosotros aportar, y lo tratamos de hacer todo el tiempo, es informando todas las aristas del asunto, de lo que significa la migración. No es sencillo. Eh, Como lo decía Angélica, ahora de alguna manera a la gente en Colombia no le gusta tanto esta migración porque no es la migración inicial, esta es la tercera oleada y pues es la gente que requiere más ayuda y más apoyo, pero sin duda eh, la posibilidad de pintar todo el panorama es de alguna forma, así sea poniendo un granito de arena diario, nuestro aporte, ¿no? Contar todo lo que pasa con los venezolanos. Hay destacados venezolanos en todos los campos, y no solamente hablo de científicos, de artistas o de deportistas, sino que hablo del día a día. La mayoría de la migración viene a intentar sobrevivir, la mayoría de la migración viene a desarraigada intentar rehacer sus vidas y vienen asumiendo las reglas del país al que llegan. Y entonces a veces es desequilibrado el cubrimiento y debo hacer una culpa porque pues, nosotros tristemente tenemos que en algunas oportunidades pues reportar lo que ocurre, pero si ustedes miran un asalto en el que están involucrados venezolanos, seguramente es el 0,1% del total de actuaciones de los venezolanos diariamente en Colombia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la proporción y en cuanto a la importancia que se le da a la información que se entrega. Con el contexto se logra para poder informar de qué se trata, que no son 10 venezolanos en Colombia de los cuales 5 están delinquiendo, ¿no? Que es una partícula de personas que eventualmente están infringiendo las normas y cometiendo delitos versus un océano de gente que vino aquí a sudarla, a intentar rehacer sus vidas y a respetar las normas, ¿no? Santiago, para ti, ¿cómo hacerle frente a la xenofobia? Bueno, de pronto empezar por decir que yo soy un poquito afortunado en el sentido de que pues, por ser un cubrimiento internacional, yo no estoy tan obligado a reaccionar a temas de orden público, digamos que es el tema más sensible, me parece a mí, y muchas veces puedo pasar de largo en el tratamiento de eso. Entonces, pues eso me da un poquito de margen de maniobra adicional frente a, no sé, a los demás medios colombianos. Dicho eso, yo creo que, bueno, varias cosas. Yo diría así, para empezar, el visibilizar, digamos, como asociaciones y trabajos de la comunidad migrante ajenas a los temas de pronto conflictivos. Qué sé yo, por ejemplo he escrito de el Festival de Cine Colombo Venezolano. Ha habido una buena cantidad de vida cultural de Venezuela que también se ha trasladado a Colombia y a esta comunidad, ¿no? Entonces, visibilizar eso me parece que ayuda un poco a combatir la xenofobia. Digamos, darle una perspectiva histórica a las cosas también me parece que es importante, pues recordar lo que todos sabemos, pero que no está de más martillar un poco, que aquí hay un tema también de, no sé cómo llamarlo, un sentido de reciprocidad, digamos, porque pues nosotros fuimos los expulsores de población y millones de colombianos vivieron del otro lado y fueron acogidos del otro lado. Entonces, pues ahí también hay un sentido como de reciprocidad, que eso también me parece que ayuda, aunque ahí yo siempre me he debatido un poquito porque la verdad es que
muchas veces siento también que no debería ser necesario blandir la carta de la reciprocidad cuando hay un tema ahí como de humanidad y de civismo detrás, digamos. Pero bueno, esa carta histórica también me parece que vale. Y bueno, y lo otro es, digamos, un poquito alertar o advertir cuando hay esos brotes de xenofobia. Con las marchas del año pasado, yo recuerdo también, nosotros también pues hicimos algunas piezas señalándolo y diciendo pues, cuidado, Colombia no ha tenido en general brotes muy marcados de xenofobia, pero con las marchas pasaron estas cosas, ¿no? Y en su dimensión, porque también muchas cosas, esas oleadas de opinión son un poco manipuladas, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno va a los hechos, a veces pues queda claro que sí hay un prejuicio y una pulsión xenófoba que de pronto va más allá de lo que pasó factualmente. Ustedes son 4 de los periodistas que más han cubierto el tema migratorio y obviamente pues también el tema de Venezuela. Ya para cerrar, ¿qué mensaje le enviarían a sus colegas que también están en esta disyuntiva de cubrir el tema migratorio y de la, digámoslo así, respuesta a veces negativa que tiene el mismo tema migratorio? ¿Qué le dicen ustedes a sus colegas sobre este tema? Ricardo. Ya, perdón. Digamos, lo primero que hay que decirles a los colegas, ni más faltaba que no somos nosotros la última palabra, pero yo daría 3 sugerencias. La primera es que en el terreno están las historias y en el terreno está la realidad, que hay que complementarlo con cifras, con estadísticas, con análisis académicos, por supuesto, pero que sin duda la materia prima fundamental para analizar la migración está en las calles, está en los campamentos de refugiados, está en los barrios, está en esas historias de las que hablamos en las calles de las ciudades colombianas hoy, de la gente buscando ayuda, no con el fin de verlo de manera lastimera, pero sí para contar de qué manera la pandemia también los ha tocado a ellos. Pero también, además de eso, que logren de alguna manera tener esa diferenciación, aunque como decía Juliana, en algún momento se tocan los temas, porque el origen es la situación interna que vive Venezuela, lograr diferenciar el fenómeno migratorio hacia Colombia de lo que está pasando adentro en Venezuela, para que no termine todo mezclado en una masa que a veces es difícil de digerir y es difícil de mostrar a la gente. Y lo tercero, y es muy importante, estar alertas y evitar en lo posible, no es fácil, pero tener mucho cuidado con los cantos de sirenas de quienes quieren hacer política con la migración, para quienes quieren eventualmente presentarse como quienes pueden solucionar las dificultades que se presenten o para quienes quieren tratar de montarse sobre la crisis venezolana para vender un proyecto político con base en populismo, que es en última lo que muchos piensan y generan. ¿Cómo, pues, digamos, uno no puede evitar esas voces, porque esas voces están en el panorama y le llegan a la gente? Por el hecho de que uno no las reproduzca o no las muestre, pues no quiere decir que no estén. Pero lo que hay que hacer es dar una confrontación crítica con voces autorizadas que logren de alguna forma dar la verdadera dimensión de esas voces. Recuerdo, por ejemplo, al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, solamente una voz que me quedó sonando para siempre con una forma absolutamente despectiva y dolorosa para referirse a las mujeres venezolanas que llegaban en estado de embarazo a la ciudad de Bucaramanga y que me marcó profundamente. Esos discursos no se pueden minimizar, no se pueden banalizar, no se puede terminar convirtiendo esto en un chiste por el tono en el que lo diga la persona, sino que hay que darle toda la seriedad a esto y no prestarnos para ello, porque cuando uno banaliza la burla o todo tipo de mensajes que pueden ser peyorativos hacia la población migrante, pues termina sin quererlo normalizándolo. Y lo que se necesita es justamente información objetiva, clara y de ayuda para ellos.
Juliana. Estoy convencida de que el periodismo, llámese migración, llámese desplazamiento, llámese conflicto armado, en el tema que sea, tiene que estar del lado del humano y de la gente. Entonces mi llamado es a que efectivamente intentemos siempre mantener esa visión enfocándonos desde el lado del humano. Y también creo que tenemos que seguir repitiendo el mensaje de que, como decía Santiago al comienzo, la migración no depende de que Maduro se vaya o no del poder. Muchas veces entrevistamos personas del ámbito nacional e incluso del ámbito internacional que comienzan diciendo que la migración se va a acabar cuando caiga la dictadura de Maduro, y no es así, porque es que además de un conflicto político muy difícil de manejar, también hay una cuestión de un país que no tiene oportunidades. Entonces tenemos que bajarle ese discurso de que todo depende de que Maduro salga del poder, porque cuando Maduro salga del poder igual va a haber un país por reconstruir, el país se reconstruye en 10 años, 20 años, no se reconstruye en un año para que la gente se devuelva. Y detrás de todo ese drama político, detrás de todas esas visiones que a veces decimos que hay unas tropas de Estados Unidos cerquita, detrás de todo eso está el migrante, y el migrante es una persona como yo, como tú y como muchísimos más que de verdad requieren que los medios los visibilicemos. Santiago. Pues digamos, más que dar lecciones de cobertura, yo quisiera quedarme con no sé, unos consejos un poquito personales que digamos, yo creo que a estas alturas muchas de nuestras ciudades o muchos de nuestros barrios son barrios binacionales prácticamente. Y obviamente eso trae turbulencias, pero también es una cosa muy emocionante, digamos. O sea, yo al que cubriera esto le diría que tratara de no perder esa capacidad de asombro, digamos, y esa curiosidad de ver esto también como un fenómeno muy emocionante culturalmente. No solo la parte problemática. Y bueno, y también, digamos, de cara a sensibilizarse ante la migración, yo creo que hay muchas historias, muchas narrativas de los temas de migrantes que no son necesariamente exclusivos de Colombia, porque nosotros en el fondo estamos un poco descubriendo esto. Y leer de eso me parece que no está de más. Por ejemplo, yo, pues hace poquito cuando entrevistaba a Felipe Muñoz, que aparte de ser funcionario, pues era un lector voraz, me recomendaba algunos libros, digamos, que le han ayudado a sensibilizarse. Valeria Luiselli y sus libros sobre historias de migrantes bueno, centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos o qué sé yo, o americana, que es sobre pues, migrantes africanos, digamos, en Estados Unidos, pero que ayudan a que uno explore otras facetas y de pronto las pueda extrapolar a esta migración que estamos recibiendo nosotros, que pues por encima de todo yo creo eso, yo creo que sería muy bueno si nosotros pudiéramos ver esto no solo como un problema, sino también como una coyuntura muy Y emocionante. finalmente, Angélica. Pues de acuerdo, más allá de decirles cómo cubrirlo y esto, porque todos estamos en el aprendizaje, yo digo que todo debe partir, que antes de que hagamos cualquier cosa, partamos de un análisis y de una reflexión y miremos el contexto en el que estamos, como que cada arista de lo que vamos a sacar puede provocar. Entonces, básicamente serían dos cosas: balance sin negar los hechos, pero balancemos, mostremos todo sin negar los hechos. Gracias, Angélica. Bueno, siendo un poquito más allá de las 3, terminamos con este segundo evento que está contemplado en nuestra campaña de Dejaré mi tierra por ti. Muchas gracias a los 4 por participar, y invitamos a todos los que nos están viendo a conectarse el próximo viernes al siguiente. Muchas gracias a todos y